Ixtla habría que ubicarla, ¿no? Que si uno se va a cómo regionaliza el estado de Guerrero, podremos ubicarla en la región centro de Guerrero. Pero si uno toma en cuenta más bien la dinámica cultural, tendríamos que ubicarla en la región costa-montaña, ¿no? de Guerrero. Este, pues decir de Tixla que fue un punto nodal dentro de la región, porque era un centro comercial y sobre todo de arrieros, ¿no? Entonces eso generó que en Tixla llegaran tanto las tradiciones de tierra caliente, ¿sí?, como las tradiciones de la costa, ¿no? Entonces fue generando como un repertorio, bueno, más un repertorio que compartía con todas estas regiones, pero también un estilo como híbrido, ¿no?, podríamos decir. Entonces, no, en el caso de la costa, que donde hay una población más afrodescendiente, pues sí tenemos el uso de la artesa, el tambor de artesa, ¿no?, el arpa, etcétera. Y aquí el tambor de artesa no está, pero se percutía el arpa, que era como se acostumbraba también en la costa, ¿no? Pero se pierde y entonces meten un cajón. Pero no es el tambor de artesa que está abajo, ¿no? Pero es un cajón. Es decir, cambian los instrumentos, pero hay una cierta, ¿cómo les podría decir? Como un inconsciente musical colectivo que los lleva a decir, bueno, un cajón, ¿no? O sea, la importancia también de la percusión. Y tenemos lo mismo, una dotación de cuerdas con un instrumento de percusión, ¿no? Que es más o menos lo mismo que pasa en Tierra Caliente, ¿no?, con la tamborita. O sea, hay una continuidad en esos pensamientos, ¿no? Y bueno, señalar que se perdió y que incluso para recuperar el arpa se invita a músicos de Cruz Grande y Guerrero de la Costa Chica. Entonces, o sea, la recuperación, pues, sigue siendo influencia de la costa, ¿no?, incluso. Pero finalmente hay una como reinvención de esa tradición y se empieza a bailar, se le empieza a conocer como sones de tarima un poco para diferenciarlo de la Costa Chica, etc., ¿no? Pero en realidad se bailaba en artesa antes, ¿no? Entonces, bueno, se fue transformando. Una de las características importantes es que a todos se le conoce como sones de sones de tarima, pero en realidad sones de tarima es una categoría que está englobando, justo como en el caso de la Tierra Caliente, como música de rastra. Aquí sones de tarima es la música del fandango, ¿no? Y que adentro de esa gran categoría pues encontramos diferentes formas musicales o géneros musicales, ¿no?, como puede ser el arrancazacate, ¿no?, las zambas, que la del toro es una zamba, chilenas, ¿no? Dices es una chilena, ¿no? Le llaman incluso chilena de montaña justo porque tiene ciertas características diferentes a las chilenas de la costa a costa, ¿no? Chilenas, hay potorricos, hay gustos, ¿no? Hay peteneras, hay malagueñas, ¿no? Es decir, había un repertorio muy grande que está englobado bajo la categoría de son de tarima, ¿no? Y que en esta ocasión ustedes van a tocar justo una chilena, una chilena, la cirila, que es otra de las categorías para referirse a este repertorio, es un son derecho, ¿no? Aquí es importante que diferenciar muchas veces cuando ellos utilizan la palabra son, no se están refiriendo al género, ¿no?, sino a música. O sea, muchas veces la palabra son en muchas regiones se utiliza como un sinónimo de música, ¿no? Entonces el son del camino es la música que toca en el camino, ¿no? El son derecho es una música que va derecha, ¿no? Derecha, ¿a qué se refieren? Sobre todo el criterio dancístico, que eso es importante porque, ¿no?, se están tomando a la danza como parte integral de la música, ¿no? Entonces el son derecho se refiere a que es un son donde el bailador no va a imitar a ningún animal, ¿no? Entonces existen los sones derechos y los sones chuscos dentro de su clasificación, ¿no? Entonces, lo que van a presentar es un son derecho y después van a presentar un arrancazacate con samba, que eso también es importante señalar como dentro de la dinámica ya del performance, ¿no?, tienden mucho a juntar géneros, ¿no?, a volverlos uno prácticamente, ¿no? Y eso pasa en Tixla, pasa en Tierra Caliente, pasa en el Sotavento, pasa en la Huasteca, pasa ya en la costa a costa, ¿no? O sea, es muy común que peguen géneros, ¿no? Obviamente esto depende del contexto y depende de lo álgido que esté la fiesta, ¿no? Entonces existían ciertos géneros que se podían pegar, en este caso el arrancazacate o chamarreado, como también le llaman, se puede pegar a las zambas, ¿no? Los jarabes se pueden pegar a los sones, ¿no?, o a las chilenas, ¿no?
Entonces el jarabe se pega a las chilenas y en este caso el arranca zacate se va a pegar a una samba, que es el toro rabón, ¿no? ¿Qué más? Pues sí, señalar, yo creo que es importante por lo que van a presentar, que hay mucho celo con respecto a su tradición. Creo yo tiene que ver justo con este proceso de recuperar como las dotaciones y el repertorio, etc. Entonces ahora como que tienden mucho a protegerla, y entonces el uso de otros instrumentos, generalmente los músicos de la región lo ven mal. Sin embargo, músicos que han salido de la región u otros que se han interesado fuera, sí se atreven a hacer experimentos y entonces empiezan a meter otras cosas que finalmente tampoco estén violando del todo el sistema, ¿no? Porque están quitando el cajón, la caja de tapeo y metiendo el cajón peruano, por ejemplo, o el cajón flamenco, ¿no? Por muchas cuestiones, ¿no? Porque te pueden sentar sobre él y entonces ya no tienen que estar hincados, ¿no? Eso les gusta la sonoridad de la cuerda que tiene el cajón flamenco adentro, la vibración que genera, las otras posibilidades, ya otras técnicas donde ya empiezan a meter los pies, ¿no? Ese tipo de técnicas de ejecución, pues ya meten los pies y pueden generar otra diversidad de timbres y de sonidos, ¿no? En el instrumento lo están haciendo ya, ¿no? En el caso concreto yo lo te cuento, ¿no? Y hay otros grupos que también empiezan a meter ya otros instrumentos que serían, ¿no? Lo que van a hacer, van a meter el contrabajo, y que hay algunos grupos como la Hierba Buena que han metido el contrabajo, algunos justo en el Toro Rabón, ¿no? Y eso, y que bueno, que lo interesante aquí es, creo yo, un poco es como aprovechar las competencias de los alumnos que están ahí, ¿no? Y segundo, también como experimentar, o sea, finalmente, si tú vas conociendo el código, puedes empezar a jugar y a experimentar, ¿no? Y pero bueno, señalar que esto, obviamente la gente de ahí no lo vería bien, ¿no? Pero que ustedes van a hacer el arranca zacate, bueno, la cirila, mostrando tal y como se acostumbra ahí, y después van a presentar, ¿no? Esta otra parte que es como también se empieza a hacer ya fuera de la región, ¿no? Okay. Yo creo que sí, perfecto, gracias.